Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén increíblemente bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente entre los seguidores de la exitosa serie turca Emanet, también conocida como La Promesa. Vamos a sumergirnos en unas declaraciones que han causado revuelo, unas palabras de Halil İbrahim Ceylan sobre su CEO protagonista, la talentosa Esla Turkoglu, que te dejarán pensando. Sí, tal como dice el título, prepárense porque lo que dijo Halil İbrahim podría sorprenderlos. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si son nuevos por aquí o aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes de celebridades y todo lo relacionado con sus series y actores favoritos. Solo pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Así que manos a la obra con este intrigante tema. Como les comentaba, el foco de atención está en Halil İbrahim Ceylan, el actor que da vida a Yusuf en Emanet. Y específicamente en lo que ha dicho acerca de Esla Turkoglu, quien interpreta a Seher. Sabemos que la química entre ellos en pantalla ha sido uno de los pilares del éxito de la serie, conquistando a miles de corazones alrededor del mundo. Esa conexión que vemos frente a las cámaras, esa intensidad en sus miradas, en sus diálogos, ha llevado a muchos a preguntarse si esa magia traspasaba la pantalla. Y es precisamente sobre esta dinámica, y quizás sobre la naturaleza de su relación profesional y personal, que Halil İbrahim ha compartido unas reflexiones. Ahora, vamos a desgranar estas declaraciones. No se trata de un rumor pasajero, sino de comentarios directos del actor. Recientemente en una entrevista, se le preguntó sobre su experiencia trabajando con Esla y, más allá de los elogios profesionales habituales, sus palabras tomaron un giro interesante. Halil İbrahim fue sorprendentemente honesto al describir la relación laboral que mantenían. No solo destacó el talento y la dedicación de Esla como actriz, algo que todos podemos apreciar en cada episodio, sino que también habló de un nivel de entendimiento y conexión que iba más allá de lo puramente profesional. Según lo que se ha reportado y analizado de la entrevista, Halil İbrahim describió su vínculo con Esla como algo especial y único. Usó términos que sugieren una complicidad profunda, una facilidad para trabajar juntos que nace de una comprensión mutua no solo de los personajes y el guión, sino también de sus enfoques como actores. Dijo que había momentos en los que no necesitaban hablar mucho para entenderse, que simplemente se miraban y sabían lo que el otro estaba pensando o sintiendo respecto a una escena. Esto, para quienes siguen de cerca el mundo de la actuación, es un signo de una gran sincronía profesional. Pero aquí viene la parte que ha generado más revuelo. Halil İbrahim no se limitó a hablar de la fluidez en el set. Al parecer profundizó un poco más insinuando que la relación con Esla era algo que valoraba profundamente, quizás incluso más allá de lo que uno esperaría entre compañeros de trabajo. Se habló de cómo ella lo inspiraba, y cómo su presencia en el set hacía que el trabajo fuera más llevadero y agradable. Estas no son palabras que se usen a la ligera, y el tono en el que fueron dichas, según los testigos y las transcripciones, transmitía una sinceridad palpable. Una de las frases que más ha resonado es cuando Halil İbrahim mencionó algo así como que con Esla, el tiempo volaba en el set, y que ella tenía una energía que contagiaba. Añadió que a pesar de las largas horas de rodaje y la intensidad de las escenas que interpretaban, nunca se sentía agotado cuando trabajaba con ella. Al contrario, sentía una especie de revitalización, una motivación extra. Y esto, amigos míos, es lo que ha encendido las alarmas y las especulaciones. ¿Es esto simplemente una forma elegante de elogiar a una colega talentosa y cercana, o hay algo más profundo detrás de estas palabras? Los fans de Emanet y en particular los Yaman y Seher lovers han reaccionado de diversas maneras. Algunos están eufóricos, viendo en estas declaraciones la confirmación de sus esperanzas de que existiera algo más que una amistad entre los actores. Creen que Halil İbrahim ha sido valiente al expresar estos sentimientos y que esto valida la química que ellos perciben tan fuertemente en pantalla. Por otro lado, hay quienes prefieren mantener una postura más cautelosa, recordando que en el mundo del espectáculo, las relaciones profesionales a menudo se describen con un lenguaje apasionado para destacar la conexión artística. Sin embargo, es difícil ignorar el matiz de lo que dijo Halil İbrahim. No fue un simple "trabajamos bien juntos". Fueron comentarios que iban un poco más allá, sugiriendo una apreciación personal y profesional que, combinada, suena bastante significativa.
Se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que una relación romántica haya florecido entre ellos, o que al menos haya habido sentimientos muy fuertes. Y es precisamente esta ambigüedad, esta línea tan fina entre una admiración profunda y algo más, lo que hace que el mensaje sea tan impactante. El título del vídeo no exagera. Cuando un actor tan respetado como Halil İbrahim Ceylan habla de una compañera de una manera tan personal y elogiosa, captando la atención de toda la audiencia de una serie tan popular, es natural que genere asombro y debate. No es lo común escuchar este tipo de descripciones tan detalladas y emotivas sobre la dinámica de trabajo. A menudo las entrevistas se centran en la trama, en los desafíos de los personajes, o en elogios generales. Pero aquí parece que Halil İbrahim quiso compartir una parte más íntima de su experiencia, una que involucra la profunda conexión con Sıla Türkoğlu. Además, es importante recordar el contexto. Emanet es una serie que ha conectado de manera muy especial con su audiencia. Los seguidores invierten emocionalmente en las historias y en los personajes. Cuando los actores que dan vida a estas parejas tan queridas expresan este tipo de sentimientos, esa conexión emocional de los fans se amplifica. Lo que Halil İbrahim dijo no solo es noticia por sí mismo, sino por el impacto que tiene en la percepción de la audiencia sobre la relación entre Yaman y Seher, e incluso sobre la relación real de Halil y Sıla. Una de las cosas que más resalta en sus palabras es esa idea de entendimiento sin palabras. En la actuación, lograr esa conexión donde la comunicación no verbal es tan fluida es un logro artístico. Significa que ambos actores están en la misma sintonía, que se apoyan mutuamente y que están comprometidos con la autenticidad de sus interpretaciones. Pero cuando ese entendimiento sin palabras se combina con la descripción de una energía contagiosa y un tiempo que vuela, se abre la puerta a interpretaciones que van más allá de lo estrictamente profesional. Muchos se preguntan si estas declaraciones son una forma sutil de comunicar sentimientos más profundos o si, por el contrario, es simplemente una forma muy honesta y apreciativa de describir una relación laboral excepcionalmente buena. La belleza de estas situaciones es que rara vez hay una respuesta única y definitiva. Cada uno interpreta estas palabras a través del prisma de sus propias expectativas y deseos para los actores. Lo cierto es que Halil İbrahim ha logrado captar la atención de una manera muy efectiva, y el misterio que rodea la profundidad de su relación con Sıla Türkoğlu solo aumenta el interés. En resumen, Halil İbrahim Ceylan, en una reciente entrevista, ha expresado de manera muy particular su apreciación por su CEO protagonista Sıla Türkoğlu. Describió su relación laboral como algo especial y único, destacando un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras, una energía contagiosa en el set, y como su presencia hacía el trabajo más agradable y revitalizante. Estas declaraciones, por su naturaleza personal y elogiosa, han causado un gran impacto y han alimentado las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su vínculo. El actor no solo elogió su talento, sino que también compartió cómo Sıla influía positivamente en su experiencia como actor. Así que ahí lo tienen, el impacto de las palabras de Halil İbrahim Ceylan sobre Sıla Türkoğlu. Ha sido un tema que ha generado muchas conversaciones, y es fascinante ver cómo estas declaraciones resuenan entre los fans de Emanet. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante y les haya dado una buena perspectiva sobre lo que se ha dicho y el revuelo que ha causado. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Creen que Halil İbrahim estaba simplemente elogiando a una colega talentosa, o hay algo más detrás de sus palabras? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Leo todos y cada uno de sus comentarios, y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Emanet, o del mundo de las telenovelas turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No querrán perderse nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.